porque desde su visión tenía clarísimo a dónde debíamos ir. En el desarrollo social, dice, aspirábamos a tener universidad estatal, hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puerto terrestre y polígono de desarrollo, anillo vial provincial, proyectos hidroeléctricos Toachi, más fuentes de trabajo, más seguridad. ¿Qué de esto se ha cumplido? Arquitecto Velarde, qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros, pero qué pena tener que tratar un tema de estos. Interesante desde las palabras de don Galo Luzuriaga, pero también debiendo, yo creo, a todos los luchadores que durante 40 años de lucha por ser provincia, soñaron con todo lo que don Galo dice en este libro. Y la pregunta es, ¿qué de eso hemos hecho? Es decir, ¿cuáles son los retos de esta provincia? Buenos días, bienvenido. Marianela, gracias, buenos días a la ciudadanía. Gracias por esta invitación. Sí, efectivamente, anoche hubo un acto. Yo creo, como dijo el prefecto, lo más importante, ¿no es cierto?, de estos 6 años de provincia, el rescatar la historia viva, la historia hablada de nuestro Santo Domingo. Pero en honor a don Galo, yo digo, sí, está bien esto, pero en honor a él mismo, él siempre fue su preocupación cómo proyectar esta provincia. Es decir, no es que queremos ser provincia por ser provincia, no es que queremos ser provincia para simplemente elevar el nivel político-administrativo, no es que queremos ser provincia como un fin, como una meta, sino obtener la provincia para tener una herramienta para el desarrollo. Entonces han pasado 6 años, Marianela, 6 años que yo creo que hay que salir ya de esa etapa de regocijo, de esa etapa seguramente ya vemos de luna de miel. 6 años en que es cierto, se ha ido consolidando, ¿qué? Se ha ido consolidando lo administrativo. Ya tenemos un aparato administrativo. Y gran aparato administrativo. Tenemos burocracia en el buen sentido de la palabra. Tenemos creo que 20 delegaciones provinciales, 18 a 20 delegaciones provinciales. Desde los distintos ministerios, Ministerio de Turismo, de Hidrocarburos, del Ambiente. Es decir, tenemos ya esa jerarquía, ese nivel, tenemos las autoridades a ese nivel. Pero el objetivo, como usted dice, no solamente era tener la autoridad, sino qué estamos haciendo para mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos en este sector y en esta región. Delegaciones sin planes, sin proyectos, sin un proyecto conjunto de equipo. Agenda común. No es cierto, muchas veces no tienen, creo que ni un escritorio. ¿Sí? Yo conozco sitios, no es cierto, pero ya está la burocracia. Es decir, tomemos esto, ciudadanía, en términos positivos, para que cambien las cosas. ¿Sí? Salgamos de esta luna de miel. Entonces, pero es cierto que se partió de cero, pero todavía no empezamos a poner las bases para el desarrollo. Yo creo que ¿qué está por hacer? Yo creo que Galo Luzuriaga lo dice aquí. Yo creo que tenemos que retomar esa visión y esa misión que durante 40 años estuvo claro. ¿Qué es Santo Domingo? Es una cabeza de región, de esa región del trópico húmedo. Digamos. Recordemos que el planteamiento de hace 40 años eran 12.000 kilómetros cuadrados. Es decir, allí no estaba dividido el tema de los cantones porque cantonizaron a varias ciudades. En ese momento nos cercenaron y ya nos dividieron y nos volvieron más chiquiticos. Ahí estaba Quinindé, ahí estaba El Carmen, por ejemplo. Hoy tenemos 3.000 kilómetros cuadrados, pero seguimos siendo cabezas de región. Es decir, no porque dijeron que el cantón, el Carmen es otro cantón, la gente deja de venir para hacer sus actividades económicas, administrativas, de salud, aquí en Santo Domingo. Por eso una población flotante de más allá de los 80.000 habitantes, ¿no? Estamos hablando de 450.000 que dice el censo con la Concordia, pero con esa población flotante somos 500.000 de habitantes que hay que darle servicios. ¿Sí? Pero usted decía, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que, desde aquí, cuando decimos cabeza de región, de todo, de Manabí, de Esmeralda, de Pichincha, nosotros los cantones cercanos, pues tenemos que plantear esos planes y esos proyectos de desarrollo, pero de manera conjunta. Esos proyectos que están en los planes de desarrollo municipales y provinciales, pero en forma conjunta. Por supuesto, y enrolarlo también al Plan Nacional de Desarrollo. Correcto. Que dice claramente la hoja de ruta, pero que lastimosamente estamos como aislados. Las EMPLADES dentro de la planificación nacional le da una característica especial a Santo Domingo, como cabeza de región, ¿no es cierto? Le dice, es un polo de desarrollo, donde debe tener universidad, lo dice el gobierno, lo dice la planificación nacional, donde debe tener un sitio especial para desechos sólidos a nivel regional, donde debe tener un camal regional, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cita claramente. Lo cita claramente. Es decir, tenemos una herramienta desde el gobierno que a ellos mismos, usted dice, hágalo,
¿Pero qué estamos haciendo ¿Qué desde hemos lo hecho local? desde aquí? Realmente no ha habido esa reacción, no ha habido esa respuesta. No hemos creado provincia para tener una fiesta más, nada más. Sí, hay que hacerlo. Hoy tenemos en julio y en noviembre fiestas. Pero el resto, yo creo que, Marianela, siempre últimamente empiezo a mantener esta realidad que es el diagnóstico, un diagnóstico y una herramienta técnica, el censo 2010, donde los datos de Santo Domingo son escalofriantes, Marianela. Por ejemplo. ¿No es cierto? Por ejemplo, el 68% es de pobreza dentro de la población económicamente activa. Y de ese 68%, el 26% es extrema pobreza. El 74% tiene pobreza por necesidades insatisfechas, es decir, por falta de agua, de alcantarillado. Hay un abandono del campo. Apenas el 25% de su población está en el campo, el 75% está en la ciudad. El 57% desempleo. Es altísimo. El 50% no tiene vivienda. El otro 50% son arrendatarios, ¿no? ¿Y en qué condiciones? Muchos, ¿no es cierto? El 70% está sin agua, sin alcantarillado. Y hoy estamos haciendo un proyecto sin estudios y sin un plan maestro. ¿No es cierto? 120.000 habitantes son los que están entre los 17 años y los 29 años de edad. Es decir, el promedio de habitantes en Santo Domingo es ¿cuánto? ¿Qué edad? El promedio de la edad son 26 años. ¿Quién necesita trabajar? ¿Quién necesita estudiar? ¿Quién necesita...? Y cuando yo digo 120.000 habitantes, están entre los 17 y los 29.000 años. 29 años. Y 26 años de edad, ¿qué pasa? Quiere decir que el Plan Nacional de Desarrollo establecía bien, necesitamos una universidad. Pero desde aquí... ¿Qué hemos hecho por la universidad? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Nos hemos cruzado de brazos. Alguien, algún funcionario, alguna autoridad, le dio la razón al presidente cuando no le dio prioridad al presidente una universidad para Santo Domingo. El analfabetismo, Marianela, y ciudadanía. Estamos hablando del 7% de analfabetismo puro, más del 16% funcional. Funcional es aquella persona que solo sabe firmar. Sumemos al otro, son 23% de analfabetos en Santo Domingo. ¿Qué estamos haciendo, no es cierto? ¿Qué proyecto? Pero así, grave, fuerte, con todo, para poder ir bajando esos índices. Claro, con la provincia hemos ganado poder político. Perdón, peso político. Okay. Pero no poder. Somos 290.000, ¿no es cierto?, electores. Creo que ya nos acercamos a los 300. Tenemos 4 asambleístas, tenemos 13 concejales, consejeros, etcétera. Pero realmente... Tenemos más autoridades. Pero seguimos viajando a Puerto Viejo. Eso es lo peor. Antes hablábamos, y don Galo decía, no queremos ser el patio trasero de Quito, pero ahora estamos siendo el patio trasero de Puerto Viejo. Sí, definitivamente. Eso vemos en las actividades de esas 18 a 20 delegaciones que decíamos hace un momento provinciales. Tienen que estar viajando a Puerto Viejo, pidiendo permiso, sin un presupuesto, sin poder de decisión. La gente de aquí es la que conoce. Es decir, por eso estas 17, 18 delegaciones que usted dice, difícilmente podrán hacer algo porque ahora tienen que reportar qué es lo que sucede y ella no entiende nuestra realidad. Pero la otra realidad también es local. Municipio, por un lado. Consejo Provincial, por otro lado. Gobernación, ¿no es cierto?, que quiere decir estas 20 delegaciones gubernamentales de los ministerios, solos, divorciados, no vamos a poder llegar a nada. Con todos estos datos, y el tiempo se nos va en televisión, y esos son los de los temas apasionantes personalmente, ¿a dónde deberíamos ir? ¿Qué es lo que deberíamos aprender? Insisto, retomar aquellos proyectos de desarrollo, la regionalización, ¿no es cierto? Cuando hablamos de todos estos problemas, cada uno tiene su proyecto que puede ir solucionando a largo plazo, a mediano plazo, claro, no inmediatamente, porque el candidato a prefecto, alcalde futuro, tiene que saber estas realidades, ¿sí? Y no lanzarse simplemente para su elección o su reelección futura, sino plantear el proyecto de regionalización, el puerto terrestre o polígono productivo, el anillo vial rural. Nadie dice nada de la LOAC Santo Domingo, Marianela, ahí están, 3 años de retraso, con un pedazo ahí, ¿no es cierto?, entre el peaje y Tandapi que nos tiene, a LOAC Santo Domingo Quevedo, las cadenas agroproductivas, para el área rural, los planes de vivienda pero integral, con el gobierno, la universidad, los colegios del milenio, para el área rural, para el área de la ciudad, el agua y el alcantarillado, pero definitivamente la reforestación en los ríos, un proyecto para vencer la contaminación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, como usted decía hace un momento, esta no solamente es una responsabilidad de los gobiernos seccionales, es de los ciudadanos.
es de todos nosotros. ¿Dónde están las instituciones que no decimos nada? Yo creo que desde aquí tenemos que empezar con la provincia a construir una visión y una misión desde la ciudadanía, no estar en silencio. Arquitecto, es siempre apasionante hablar de la provincia y todos los retos. Encontraremos oportunidad también para analizar este maravilloso libro que usted lo puede tener al alcance, un evento desarrollado ayer por el gobierno provincial, Galo Luzuriaga Río Frío. Esa es una obra de Patricio Velarde, es una recopilación muy interesante y yo creo que esta es una hoja de ruta también para los candidatos. Yo quisiera cerrar esa entrevista cuando don Galo dice en lo político, aspiramos a la acción independiente de partidos y movimientos, una amplia participación democrática, oportuna estructuración administrativa y territorial de la provincia y la elección de 4 diputados, un prefecto, 4 alcaldes, 7 consejeros y cuando menos 28 concejales en 4 cantones. ¿Dónde estamos? Esta es una hoja de ruta interesante para los candidatos para empezar a solucionar estos problemas y ponernos la camiseta de dónde queremos colocar esta provincia que todos queremos y que todos soñamos. El arquitecto Fernando Velarde estuvo con nosotros en esta mañana platicándonos acerca de este tema.